Por una agenda política contra el racismo. En España, las personas migrantes y racializadas vivimos ataques brutales que aumentan cada día. No son en lo absoluto sutiles, sino que son abiertos, descarados y violentos. No se trata simplemente de una fobia, de un miedo. Se trata de un odio visceral contra nosotros. Las últimas elecciones en Andalucía, España, son una muestra más de cómo los mensajes de odio están enraizándose en las instituciones. Representantes públicos y partidos políticos han basado sus campañas en discursos descaradamente racistas y xenófobos, y han sido respaldadas y legitimadas por sus votantes, hasta el grado de obtener representación política traducidas en escaños decisivos para formar gobierno. Un gobierno basado también en el odio contra las personas migrantes racializadas, contra quien consideran diferente, enemigo, no humano. Esta no es una afirmación hecha sin fundamento. No olvidemos que todos los genocidios y matanzas en nuestra historia han tenido por antecedente mensajes o discursos que previamente han negado la calidad de ser humano del otro. El Holocausto, el genocidio y las dictaduras se fundaron en discursos de negación del otro, el exterminio simbólico y entonces el exterminio físico. Hoy esto se traduce en políticas racistas que van desde la exclusión social, política, sanitaria, educativa, hasta la persecución u hostigamiento diario, las deportaciones masivas y finalmente la muerte. ¿Acaso no es eso lo que estamos viviendo y está tan normalizado hoy día? Vivimos un proceso brutal de racialización que opera globalmente en la producción y reproducción de la diferencia racial y en la estratificación social. Dicho auge de odio racista está a punto de contagiarse al resto del país. Por ello es necesario que despertemos de una vez por todas y luchemos por nuestras vidas y las de nuestras familias. Luchar con todas nuestras fuerzas por nuestra vida política, social, educativa, sanitaria y física. A raíz de la campaña y triunfo del discurso de odio racista en Andalucía, personas migrantes y racializadas hicimos público un manifiesto a las exigencias y acuerdos racistas contra las personas migrantes. Fue un acto de rechazo y contestación ante el clamoroso silencio de sectores de la izquierda blanca que, paradójicamente, sí respondieron y se movilizaron instantánea y masivamente cuando se trataba de otros colectivos también amenazados. En dicho manifiesto hicimos 3 llamamientos: a tribunales, jueces, fiscales y organizaciones ciudadanas y de justicia en el Estado español e internacionales, no solo a estar alertas, sino a actuar utilizando todo instrumento legal posible contra las vulneraciones de los derechos de las personas migrantes y racializadas. A formaciones y representantes políticos que se denominan de izquierdas a dejar de una vez por todas de guardar silencio y de bajar la cabeza en complicidad ante el racismo y posicionarse a favor de blindar los derechos de las personas vulnerables mediante políticas y medidas legislativas que frenen el odio y el racismo. A colectivos, personas migrantes, racializadas, aliadas y sociedad en general, a organizarnos y hacer todo cuanto esté en nuestras manos para protegernos. A movilizarnos, no solo en los procesos electorales próximos, sino también mediante acciones de resistencia continuas. El manifiesto contra el racismo tuvo la respuesta de más de 1000 firmantes, entre los cuales habían unos 150 colectivos y organizaciones. Pero se requiere hacer mucho más. Las siguientes son 5 acciones concretas que proponemos para los próximos meses. Primero, autoorganización colectiva de las personas migrantes y racializadas como sujeto político con voz propia para responder a los discursos y políticas racistas. Es necesario ser sujetos políticos y actuar como tales, con las fortalezas que nos dan nuestras diversidades, cosmovisiones y aprendizajes
actuar unidos, porque los derechos colectivos requieren un sujeto bien organizado, no fragmentado. Segundo, abandonar y derribar las visiones racistas que se construyen sobre nosotros en términos de invasión, de avalancha, de delincuencia, de terrorismo. Romper también la visión paternalista que se autocomplace en términos de bienvenidos, refugiados, somos abiertos y solidarios, somos acogedores, todos somos iguales, no veo colores, o visiones utilitaristas en términos de dejarnos entrar porque nos necesitan solo para sostener su estado de bienestar y de consumo, pagar pensiones, aumentar la población, limpiar sus casas, trabajar sus campos. Como mera mano de obra barata, que tan pronto no les hacemos falta, nos deportan como trabajadores desechables. Abandonar y derribar esas visiones y narrativas eurocéntricas que ponen en juego el lugar que ocupa lo distinto. Tercero, crear colectivamente una agenda política contra el racismo propia, que se origine desde personas y colectivos migrantes racializados, con nuestras reivindicaciones y respuestas ante el racismo, para poner la lucha antirracista en el debate político. Empezando porque se reconozca y se persigan hasta el final los mensajes y delitos de odio contra nosotros, porque todos tenemos libre expresión y es necesario hablar y debatir sobre migraciones, pero nunca en términos tan mezquinos y obscenos que nos injurian y nos criminalizan, mucho menos cuando ni siquiera se nos permite responder políticamente a sus discursos de odio. Y nosotros decimos, ya basta. Vamos a luchar y tomar nuestros derechos y blindarlos, como por ejemplo derecho al sufragio, a la no criminalización mediática y política, a la libre movilidad, a la igualdad y equiparación de derechos de los trabajadores. Si los racistas dicen que nosotros somos el problema, entonces que se atrevan a decírnoslo a la cara con pruebas, y vamos a responderles de tú a tú a ver quiénes son realmente el problema y la amenaza. Si quienes estamos trabajando para sobrevivir con nuestras familias o quienes desde su comodidad y sus privilegios solo generan racismo, división y odio contra nosotros. Y para ello es necesario, en cuarto lugar, ocupar y tomar espacios de poder mediante la movilización y representación política que legitime nuestro derecho para crear e impulsar leyes específicas y estructuras contra el racismo. Porque protegernos también significa crear nuestras propias estructuras. Es cierto que hay escepticismo en participar dentro de espacios político-partidistas. Es difícil confiar en sus lógicas o en las motivaciones personales de quienes están dentro de ellas. No obstante, también es necesaria la representación política para que haya legitimidad de nuestros derechos. Podríamos trabajar a largo plazo y buscar entre nosotros mismos a personas migrantes racializadas que sí nos representen porque hayan demostrado con hechos su fuerte compromiso con la lucha antirracista. No todo está perdido. También cada vez hay más personas que escuchan, aprenden y son aliadas en la lucha antirracista. Pero además, los espacios político-partidistas no son los únicos espacios en los que estar presentes. También existen muchos otros espacios educativos, académicos, laborales, sanitarios, sociales, religiosos, que incluso ahora mismo ya hay personas migrantes y racializadas dando una lucha tenaz contra el racismo y la hegemonía eurocéntrica allí dentro. ¿No deberíamos apoyarles? Podríamos trabajar en conformar un proyecto mucho más amplio y representativo para, en quinto lugar, transversalizar la lucha antirracista y llevarla a todos los espacios, borrando viejas líneas y tejiendo nuevas y más amplias.
Debemos aprender a enfrentar y solucionar nuestras diferencias en virtud de construir un proyecto común que convoque, respete y proteja nuestras diversidades, resquebrajando la hegemonía de unas sobre las otras. Estas no son palabras de pesimismo ni de derrota. Este es un llamamiento a la resistencia y a la lucha por la supervivencia.